Muy buenas a todos nuestros seguidores. Hoy queremos hablar sobre la inexistente Europa, por más que se empeñen nuestros representantes políticos de la existencia de esa entelequia. Europa ha perdido sus tres pilares básicos que le darían origen, que es el pensamiento griego, la, convicción del cristianismo en la religión y en lo jurídico el todopoderoso Roma que dejó las bases sustentadas desde el derecho romano. Esos tres pilares básicos que dan origen a lo que llamamos Europa, que realmente eran los reinos de la cristiandad, porque nunca existió. No olvidemos que había conflictos bélicos entre las diferentes potencias europeas, por ejemplo, citar la de la Guerra de los 100 Años como ejemplo por todos. Por lo tanto, Europa ha abandonado en esa entelequia que se ha formado, haciéndole creer a los ciudadanos que estamos unidos cuando lo que no tenemos ni siquiera una lengua común que nos una, salvo la moneda, que eso solo interesa a la economía, porque la base de la Unión Europea no es social, su base primigenia, en la que le da origen, es la cuestión económica. De ahí Comunidad Económica Europea, transformada posteriormente a lo que hoy conocen como Unión Europea. Todo ello ha llevado a una situación bastante caótica. Europa, vuelvo a decir que, yo he escrito también hace algún tiempo en periódicos locales digitales acerca de lo que veía venir. Europa está al borde de una quiebra no solo económica, sino de tipo identitario. Hemos perdido identidad, no tienen identidad ninguna los europeos, los ciudadanos han entrado en una fórmula de modas y de modismo extrapolados de otros lugares, un complejo de como que si hubieran hecho todo mal a lo largo de la historia, cuando ha sido Europa el lanzamiento de la cultura que hemos heredado de Roma y de Grecia y del cristianismo y expandido al resto de Occidente, básicamente Hispanoamérica, Norteamérica también, por supuesto, y en otros lugares del planeta. Bien, dicho eso, pues señores, la decadencia está clara. Vamos a ver el número de nacimientos, la cuestión del fallo demográfico de propios autóctonos que está en un peligroso ratio de quizás uno o menos uno hijos de parejas de ciudadanos originales de la Unión Europea. Por otro lado, la cuestión del euro no ha venido sino en el empobrecimiento de los ciudadanos europeos. Baste recordar que hay más de 95 millones de personas en el umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social actualmente de ciudadanos europeos. Por otro lado, los motores que tiraban del carro de la Unión Europea eran Alemania y Francia, básicamente, y Inglaterra mientras estuvo, el Reino Unido estuvo presente y ya no lo está. Pero sin embargo sigue teniendo el idioma como oficial, en lugar del español, que por cierto es la segunda lengua más hablada en el planeta después del chino, por razones numéricas. Es patético y lamentable que los líderes europeos estén buscando ahora mismo hundir más aún a los europeos con el acuerdo de Mercosur. O sea, si teóricamente la Unión Europea nacía para ayudar a los países miembros y a sus conciudadanos respectivos a crecer y ser mejor calidad de vida, resulta que estamos yendo a peor calidad de vida en general y a un problema en lo sustancial de desabastecimiento en cuanto a lo propio. Imaginemos que estamos yendo a un conflicto bélico con Rusia, ojalá Dios no lo quiera, por un país que ni siquiera pertenece actualmente a la Unión Europea ni a la OTAN. Sin embargo, se han empecinado por las razones que sean y probablemente sean por la cuestión de los recursos naturales que tienen de metales raros, trigo y demás, ese país al que llaman Ucrania, que por cierto, en las últimas informaciones hay millones de ucranianos que han huido del conflicto. Estados Unidos hartos ya de que este sea un país que no despierta, un país que es una completa desgracia, un Estado fallido, lo que hacen es dar un golpe de Estado. Pero esto no es una genialidad, yo no vengo aquí a deciros que den un poco las consecuencias del Maidán. Bueno, este golpe de Estado pone el Maidán,
Bueno, Ucrania es un país de la frontera, como dice su nombre. Como han estado mezclados rusos y ucranianos muchos años, pues hay rusos y hay ucranianos, hay gente de una obediencia y de otra. El Maidán se pone directamente contra los rusos y a favor de los ucranianos, pero no de cualquier ucraniano. Se prohíbe el ruso en la secundaria y, no, por el otro lado, los en el Donbass, en el este, que son todos rusos, se sublevan contra esta línea nueva ideológica de Kiev, pero no piden la independencia, piden la autonomía. La respuesta de Kiev es lanzarle los perros de la guerra, todos ellos naturalmente de la más extrema derecha, o sea, neonazis, y matan a 14.000 personas. Si estáis interesados, vosotros que sois de derechos humanos, podéis mirar el informe de la OSCE el segundo informe de la OSCE del 2016 sobre lo que dice esta gente, en el Donbass. De todo. No voy a entrar en detalles, pero en fin, todas las barbaridades que os podéis imaginar. 4 años están inmersos por culpa de sus líderes, concretamente que no tienen razón alguna de haber impulsado a su pueblo a la destrucción. ¿Pero por qué lo hacen? Pues probablemente siguiendo dictámenes de otros lugares exógenos que le marcan el camino a seguir y están empecinados en destruir, porque Donbass en 2014, los acuerdos de Minsk 2014 y 2015 fueron fallidos porque ya a ellos no les interesaban y trataron de destruir a los ciudadanos de esa zona del Donbass. Bueno, eso es un tema. Ahora mismo se está viendo como Noruega está ya endureciendo el tema del asilo de los ucranianos en edad militar, porque están huyendo a mansalva del conflicto, lógicamente, como seres humanos que son, no están de acuerdo, y es un país que tendría que haberse celebrado elecciones hace mucho tiempo y con el pretexto de la guerra que se negó a realizar elecciones el gobierno actual. Y bueno, ahí están sufriendo las consecuencias por apoyar a un personaje y a un grupo de personajes que son los líderes que están siguiendo una dinámica bastante perniciosa para su propio pueblo, al cual tienen reo y víctima, principalmente. Europa se ha metido en ese callejón sin salida, creyendo que así va a ganar, y Europa lo que va a ganar es un problema gordo. Ojalá Dios no lo quiera, repito, porque están jugando con un país que tiene no solamente recursos naturales como el gas, el petróleo, del cual se nutrían antes Alemania básicamente y todas las zonas del norte a través del Gas Stream 2 y el 1 también, que eran los gasoductos que le daban para los inviernos. Todo eso ahora están pagando mucho más dinero a través de comprarlo a otros países que vienen de más lejos y que cuestan el doble o el triple de lo que les costaría si hubieran seguido con el razonamiento. Europa jamás será grande porque es una colonia de Estados Unidos, básicamente, y encima sus líderes no tienen la talla de estadistas. A la prueba nos remitimos que durante tantos años ni han abogado por tener una defensa común, sino amparándose en la OTAN, que Estados Unidos es la que lo mantenía, básicamente, y ahora pues se las ven venir, y encima, en lugar de haber en su momento, cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, haber invitado a Rusia a entrar como miembro de pleno derecho. Entonces Rusia, al entrar, daría poder a eso que llaman Europa y sería respetada en el juego de la geopolítica y geoestrategia del tablero mundial de fuerzas. Sin embargo, por contra se ha empecinado en todo lo contrario y además descapitalizar la Unión Europea, arruinar a los europeos. ¿En aras de qué? Pues miren, la Europa está haciendo aguas por todos lados, cual Titanic. Y vuelvo y repito, si esto sigue así con estos líderes que no tienen visión de estadistas ni saben lo que están haciendo, estamos yendo a perder soberanía a los países gratuitamente a cambio de imposiciones dictadas de las directivas y reglamentos de obligado cumplimiento, y si no lo hace te sancionamos y no tienen en consideración. Son muchos los conceptos que deberían de replantear en Europa si quiere subsistir y tener
una Europa fuerte, cohesionada, social y con una identidad. Mientras no recuperen los tres pilares básicos que le dan razón de ser a eso que llaman Europa, o que llamamos Europa, que nunca existió, vuelvo y repito, como tal, sino reinos de la cristiandad, y me refiero a volver a revalorizar sus orígenes en la que le daban razón de Grecia, de lo que es la racionalidad, la filosofía, el pensamiento, la cuestión del cristianismo como religión con sus diferentes ramas y el derecho romano, el que le da razón de civilización. Lógicamente hemos perdido identidad, hemos abandonado toda esta razón de ser y por tanto, bueno, estamos en un proceso destructivo. Ahí está el libro, magnífica obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, La extraña muerte de Occidente. Les pondré varios libros como portadas de ellos para que aquellos que estén más interesados puedan indagar si quieren ampliar el saber sobre este particular. Pero que la realidad es que Europa tal como está actualmente es una cuestión que solo piensa en el dinero, eso es una evidencia. Prefiere que, como pasó con el caso de Grecia, que fue arruinada por completo e incluso llegaron a decir la barbaridad aquella de que vendiera alguna de las islas y que, bueno, ahí está el caso de Varoufakis, el economista que estaba gobernando, que dimitió cuando vio que el pueblo griego votó en contra de la imposición que le ponía la Troika y que sin embargo se la impusieron finalmente, sin respetar la decisión del pueblo soberano de Grecia. Hay una película de dos periodistas griegos magnífica, se llama Deptocracy, que les recomiendo también y pueden ver gratuitamente. Es algo bastante clarificador la exposición de ese documental, película documental. Pues nada, señores, creo que llega el momento de evitar una tercera guerra mundial en la cual puede verse afectada más que nada los propios ciudadanos europeos, cuales no están preparados para afrontar un conflicto bélico de tal magnitud. Y sobre todo, como dijo ya un gran líder que era Fidel Castro antes de fallecer, cuidado con lo que están jugando porque podría haber una tercera guerra mundial y esta sería una conflagración termonuclear. Creo que la salvación está fuera de Europa y no dentro de Europa. La salvación está en volver a recuperar la soberanía a los países y volver a tener su moneda, como por eso los ingleses jamás entraron realmente, porque nunca abandonaron la libra esterlina, entre otras razones porque ellos tienen la Commonwealth, Irlanda, la Irlanda anexionada, y luego todo lo que tienen en Nueva Zelanda, Australia, etcétera. Incluso en algunos lugares del planeta como Jamaica y demás, que siguen teniendo el idioma y lo demás. En cuanto a España, Portugal, Italia y Grecia, inmediatamente deberían de salir. Ya les llamaron los PIC, que eran la traducción de las, digamos, el acrónimo de cerdos, en inglés la traducción. Portugal, Italia, Grecia y España, la S es de España, Spain, y la I de Irlanda Libre, que también se podría incluir en la I de Italia. Señores, es cuestión de reflexionar. La vida está fuera de Europa. Dentro de Europa, esto me recuerda la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, volviendo a recuperar los Estados-nación su soberanía completa y tener y mantener buenas relaciones con los países en acuerdos bilaterales. Podríamos tener mucho comercio con América del Sur, sobre todo. Y todo lo que es España en particular y Portugal tienen un mercado potencial de casi 500 y pico millones de ciudadanos con una misma lengua, una misma cultura y unas mismas costumbres y religión incluso, que es el continente hispano-iberoamericano. Yo creo que ahí es donde hay que estar nuestra mirada y bueno, cada cual tendrá su propia opinión al respecto. Gracias por su atención.